Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por abrirnos este espacio. Yo estoy súper emocionada de estar aquí acompañándolos. Además, es un día muy especial. Hoy es el día que la ONU celebra el Día de las Personas con Discapacidad. Entonces, creo que se vuelve muy oportuno hablar de este tema. Estarán conmigo aquí tres invitados que no quiero perder tiempo por toda la información que hay para compartir. Tenemos aquí a Claudia Tello, a quien conozco desde hace mucho tiempo. Tiene muchísimo trabajo por delante, ella nos va a explicar todo lo que hace, pero a ella la conozco principalmente por su trabajo en una organización que se llama Escucha mi voz. Y a mí me ha gustado mucho que ella se ha preocupado porque la sociedad se preocupe por tener una participación activa en hacer denuncia y en no volvernos ciudadanos pasivos, sino que a través de nuestra propia voz empezar a crear el cambio. Nos acompaña también Margarita de Silva. Ella tiene una trayectoria como arquitecta y se ha desempeñado gestionando proyectos culturales en los que también he tenido el gusto de trabajar con ella. Y a mí me parece muy relevante su trabajo porque ella ha sido mentora de cómo gestionar proyectos que consideran la inclusión desde la planeación y también al momento de pensar en la experiencia del usuario, no solo en los contenidos, sino también en cómo el usuario va a poder tener un mejor acceso a estos. Y nos acompaña Carlos Viesca, que es experto, asesor a empresas independientes en temas de sustentabilidad e inclusión, y a quien quiero cederle la palabra, que empiece con este panel y que nos ponga en un contexto. Carlos, tienes un concepto muy interesante de la interseccionalidad. Por favor, abre tu cámara y empezamos. Muchas gracias, Laura, y es un gusto estar aquí con todas y con todos. Y bueno, sí, ciertamente, digo, como comenta Laura, yo en realidad trabajo en la parte de consultoría, asesorando empresas en temas de responsabilidad corporativa y sostenibilidad, y el tema de diversidad e inclusión, pues, cada vez es más relevante, ¿no? O sea, cuando pensábamos que los temas ambientales iban a ser los principales retos para las empresas, pues hoy estamos viendo que justo los temas sociales y particularmente los de diversidad e inclusión son donde están poniendo el foco, porque pues están identificando que ahí están sus mayores vulnerabilidades, ¿no? Y bueno, digamos, yo no quiero hablar mucho, porque en realidad yo lo que quiero plantear son como algunos criterios, digamos, desde donde yo abordo el tema. Y creo que el principal es el concepto de interseccionalidad, como comentaba Laura, que generalmente se utiliza más en temas de diversidad de género, en el diseño de políticas públicas, de programas financieros y demás. Pero la verdad es que yo buscando no encontré nada al respecto en materia de diseño. Y bueno, básicamente, digo, para que no quede estudio de lo que es la interseccionalidad, básicamente es cómo se van sobrelapando diversas capas de discriminación que acaban magnificando la exclusión de grupos particulares, ¿no? Por ejemplo, tal vez naturalmente quienes están aquí como diseñadoras o diseñadores entienden el diseño incluyente en materia de discapacidad, ¿no? Pero poco tal vez pensamos la inclusión, por ejemplo, o la exclusión desde el punto de vista socioeconómico o de género. Esas son las dos capas más grandes, ¿no? La desigualdad socioeconómica es la que afecta a la mayor parte de la población, ¿no? El 80% de la población del mundo vive algún tipo de vulnerabilidad económica por algún tipo de exclusión en temas de oportunidades de desarrollo. La desigualdad de género afecta igual al 50% de la población. Y si mezclamos, ¿no? Mujeres con discapacidad de origen indígena, ¿no? Ahí es como se van multiplicando, digamos, o potenciando las fuentes de discriminación, y entonces se vuelve muy difícil desenmarañar quién es excluido, quién es discriminado y cómo atender esas necesidades, ¿no? Entonces, desde mi propuesta, hablar de interseccionalidad es justo empezar por esas capas que están más arriba y irlas retirando
Y lo más difícil de hacer es, yo creo, la desigualdad socioeconómica, porque a final de cuentas, que es tal vez es un prejuicio, yo no soy diseñador, entonces me someto a su juicio, pero yo creo que, o percibo que la enorme mayoría del talento creativo e innovador del mundo está acaparado por el mercado. La mayor parte de las y los diseñadores y la mayor parte de las y los creativas y creativos están produciendo para sectores muy selectos de la población, ¿no? Si vemos los concursos de diseño, si vemos los premios, si vemos las grandes innovaciones que se dan, están pensadas en un mercado que puede pagar la tecnología, que puede pagar la creatividad, ¿no? Entonces, cuando platiqué con Laura en su clase sobre el diseño incluyente, hablamos de este ejercicio que se hizo, que se llama diseño para el 90% restante, o algo así, ¿no? Entonces, convoca a diseñadores a solucionar problemas para la población más vulnerable, ¿no? Desde tambos de agua circulares para que se puedan arrastrar más fácil y que las mujeres y las niñas que en las comunidades rurales del mundo se dedican a llevar agua a sus aldeas, tengan menos esfuerzo, ¿no? O inviertan menos esfuerzo. Luego hablábamos de lo pernicioso que es la desigualdad de género en el diseño. Por ejemplo, no sé si sabían, pero no sé si hasta el 2011, el uso de maniquís femeninos en las pruebas de seguridad de los vehículos no era obligatorio. Entonces, los cinturones de seguridad, las bolsas de aire, todas las medidas de seguridad de los coches no están pensadas en los cuerpos de las mujeres. Y así hay muchas otras cosas, ¿no? Chalecos antibalas para las policías que no consideran el busto, arneses de seguridad para obras, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, mi propuesta temática, digamos, es que para eliminar la exclusión en el diseño, tenemos que dejar de pensar en solucionarles como diseñadoras y diseñadores los problemas a quienes son excluidos y empezar a codiseñar con esas personas, ¿no? Y esa es creo que la propuesta más retadora, porque creo que, y como decía Laura, ¿no? Y yo le prometí que no le iba a robar su frase, pero es de lo que más me ha gustado últimamente. Pareciera que hoy en día innovar es imposible porque todo está diseñado, ¿no? Todo está creado. Pero lo que estamos dejando de lado es que todo lo que tenemos, o sea, todo lo que el diseño ha creado hasta hoy y todo lo que la economía y la industria ha creado hasta hoy ya no sirve, ¿no? O sea, estamos viviendo un modelo socioeconómico, político, productivo y demás que está agotado y que está agotando los recursos naturales, que está sobrepasando las fronteras planetarias, y entonces hay que reinventar todo. Entonces yo creo que la puerta nunca había estado más abierta para las personas creativas, y creo que esa es la gran invitación, ¿no? Y entonces la otra parte es que todo el diseño que es incluyente tiene que ser codiseño, ¿no? Hay algo que yo utilizo frecuentemente cuando hablamos de responsabilidad social, que en México, no sé si en el resto de América Latina creo que ya están un poquito más allá, pero en México todavía predomina la idea de la responsabilidad social empresarial como filantropía, ¿no? Entonces, desde esa lógica, yo hablo del colonialismo filantrópico, en donde la gente blanca, urbana, educada y rica va a decirle al resto del mundo cómo pueden resolver sus problemas sin ni siquiera detenerse a entender que esas personas tienen su propia teoría de cambio, ¿no? Entonces, yo lo último que les diría es justo eso, o sea, el diseño incluyente tiene que ser codiseño, tiene que hablarse de tú a tú como pares con los grupos objetivo para que la teoría de cambio que esos grupos ya tienen se nutra con la capacidad creativa de quienes están en el diseño, ¿no? Y yo con eso me detendría con mi contribución hasta ahorita. Muchas gracias, Carlos. Mira, nos da perfectamente el diseño para abrirle la cámara a Claudia Tello, que nos acompaña, y nos muestra justamente un proyecto que ella ha coordinado entre muchos de los que ha gestado, que puede ejemplificar de esa manera. Y Claudia, te pediría si nos puedes decir
cómo esto ha generado valor para quienes se integran en este proyecto. Bueno, muchas gracias. Coincido totalmente con pues el planteamiento de Carlos, a quien no tenía el gusto de interactuar con él. Pues voy a empezar a compartir algunas pantallas. Bueno, nosotros somos una asociación civil que desde dos proyectos, traigo dos ejemplos muy concretos, Lau. Primero voy a hacer el de Escucha mi voz, que es desde el punto de vista cultural y de diseño y de educación, y traigo el otro que es con perspectiva de género. Tú me dices si los doy todos en este bloque o si me detengo, pero ya tú me dirás. Esto que ven aquí es una de las partes de la página web de Escucha mi voz. Nosotros realizamos una campaña de educación en favor del civismo y los derechos humanos cada año. Con el arte gráfico, lo que hacemos es que convocamos a un concurso de cartel social con un tema diferente cada año y luego un jurado internacional selecciona los mejores 50 carteles y le dan la vuelta a pues la mayor cantidad de sedes, ¿no?, a las que podamos llegar. Pero desde el año pasado, bueno, hemos llegado a muchísimos lados, muchísimos sedes, universidades, museos, países, y bueno, pues ya tenemos 9 años operando, pero el año pasado quiero centrarme específicamente en un ejercicio de inclusión, porque el año pasado ideamos un premio que se llama el Premio Fundación con Causa Azul. Esta es la Fundación con Causa Azul, que se dedica pues a acompañar a los artistas de México en su labor, pues justamente para que puedan seguir subsistiendo, ¿no? De cara a toda esta vorágine capitalista en donde pues su labor se pone contra las cuerdas porque pues es difícil, más aún en un contexto de pandemia, todavía seguir sobreviviendo de la labor que ellos hacen, ¿no? Entonces, bueno, ideamos junto con la fundación un premio que fue el premio Fundación con Causa Azul y es lo que les voy a compartir en este momento. Voy a dejar de compartir esta pantalla para compartir otra que tengo aquí, que es un PowerPoint muy sencillo. Bueno, pues este es Dariush Alaghiari. El año pasado nuestro tema fue Yo Metrópoli, en favor de las ciudades y comunidades sostenibles y sustentables, que es el objetivo número 11 de la Agenda 2030 de la ONU. Recibimos poco más de 2.200 carteles de 45 países. Irán es el tercer país en participación en nuestro concurso. Primero es China, luego Rusia, luego Irán, luego México y luego vienen el resto. Entonces, el cartel de Dariush aquí pues fue elegido por la fundación y por un artesano. Me encanta este cartel porque uno de los vertientes de las cuales se hablaba en la convocatoria pues era justamente el cuidado de los recursos del agua en las ciudades, y entonces esto vinculaba también a toda la cultura que otorgan los pueblos originarios en el cuidado del agua. Entonces, bueno, pues aquí por ejemplo está la cubeta, y hace alusión a pues un aborigen, ¿no? Y bueno, este cartel fue seleccionado por la fundación y aquí empieza ya el proceso artesanal del maestro Rigo Mateos, un artesano de aquí de la región de Tonalá, que hace barro negro. Y pues aquí está algo de su proceso y este fue el resultado final de Rigo Mateos. Una pieza bellísima que todavía nos estamos partiendo ahí en la vida para poder hacerla llegar a Irán con todo el bloqueo. Ya nos consiguieron por ahí una dirección de Turquía para que se la haga llegar a Dariush, y aquí está Rigo en su taller, como pueden ver, pues muy orgulloso de su pieza, y esta pieza pues se hicieron varias réplicas, se hicieron 10 réplicas, pues tanto para el diseñador Dariush Alaghiari y también para los jurados, que en este caso eran de Polonia, de Grecia, de España y también de México. Y bueno, este fue el día en que se dio a conocer la pieza aquí, en Jalisco, y lo que nos da mucho orgullo y que nos parece que es un ejercicio diferente al resto de los diseñadores que se han acercado a los artesanos, es que lo que nosotros hemos observado es que los diseñadores se acercan a los artesanos para hacer su pieza, para colocar una pieza con un alto valor de marca, para ese mercado muy bien descrito hace rato por Carlos Viesca,
Y entonces la labor del artesano en la pieza queda de lado. Y entonces el artesano queda como proveedor del diseñador y queda oculto, ¿no? Se hace una gran marca, se le da un alto valor agregado y el artesano nunca sale a la vista porque finalmente queda delegado a una segunda posición como si fuera pues un proveedor más en la cadena de proveeduría de la pieza del diseñador, ¿no? En este caso nosotros no, nosotros le dimos pues totalmente todo su crédito y esto es como va el Causa Azul este año. Quité mi audio para que vean, esta vez no va a ser intervenida por un artesano, sino por un colectivo de indígenas wixárikas. Ay, déjenme regresarme porque no corrió el videito, es muy rápido, ahí está. Este es el colectivo PAO, colectivo de arte originario de la zona norte del estado de Jalisco, es de los huicholes, conocidos a nivel internacional por su arte. Y este fue el cartel de este año, el tema es biodiversidad. Y este es el cartel de este año que van a intervenir el colectivo PAO, el colectivo de arte originario, y se vuelve una dinámica pues completamente incluyente porque pues estamos acercándonos a estos colectivos. La fundación con Causa Azul lo que hace es que paga, patrocina toda esta dinámica y ese dinero no entra a nosotros como asociación civil, sino que se va directamente a las manos de los artesanos, paga toda la producción de la pieza, de las piezas que se hacen y estas piezas pues se van a las distintas autoridades municipales y también para los diversos jurados a nivel internacional. Ese es un primer ejercicio de inclusión que hemos tenido en la asociación desde el año pasado. Tengo otro, pero no sé, Lau, si quieres que lo dé o si quieres que demos paso a otro bloque y luego vuelvo, como tú me digas. Sí, mira, yo quería hacer aquí un espacio entre este y tu siguiente bloque. Tengo aquí una cita de Lila Watson que dice, si viniste aquí a ayudarme, estás perdiendo tu tiempo. Si estás aquí porque tu liberación está unida a la mía, entonces trabajemos juntos. Y a mí me parece que da un marco a este trabajo que tú estás haciendo y que tú estás presentando y que da un contexto a lo que queremos hacer como a este panel, ¿no? A ponernos a pensar cómo podemos trabajar no solo para otros o otras, sino con otros o otras, ¿no? Y esa es la forma en que nos abre todo un nuevo espectro de innovación. Creo que cuando hablamos de inclusión, las cosas que son como más evidentes, ¿no? Es pensar en la inclusión, a lo mejor pensando en minorías, a lo mejor pensando en temas de equidad de género también, y después, ¿cuántas capas más puede haber cuando decimos los otros, ¿no? En los que no pensé. Y creo que ahorita podríamos hacer esta transición a no solo pensando desde un ámbito de cultura o de sociedad o de etnia o de origen, sino desde el ámbito del género, que nos presentes el otro proyecto que tienes aquí, Clau. Perfecto, muy bien. Bueno, pues el otro proyecto también está gestionado por la asociación civil, pero este es más completamente con perspectiva de género y se llama Consexual. Este proyecto está fondeado por el Fondo Semillas. El Fondo Semillas es el fondo feminista más importante a nivel nacional en México. Fondea más de 150 organizaciones en diferentes ámbitos: defensa del territorio, derechos sexuales y reproductivos, defensa del trabajo feminista. Y pues nosotros estamos fondeadas por ellas desde el año 2019 y construimos esta plataforma de educación sexual completamente ilustrada dirigida a niñas y adolescentes con una guía para padres. Y bueno, voy a centrarme en un proyecto de Consexual que acaba de ganar este año una convocatoria lanzada por la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres del Estado de Jalisco. Este fue el día de la presentación de la plataforma. La llevo junto con mi socia, la psicóloga y sexóloga Giselle Ureta. Hace ratito estaba escuchando a Johnny Gallardo
hablar de cómo se empezaban a borrar, pues, a poner difusos los límites de la disciplina del diseño. Y sí, realmente yo desde la asociación, aunque soy diseñadora, pues me he metido mucho a la cuestión de la gestión cultural, de entender toda la parte política, para poder ver qué proyectos propongo. Y este fue un proyecto que propuse desde la asociación civil y que luego cofundé con una psicóloga, que en este caso es Giselle Ureta, ¿no? Entonces, bueno, este fue el día de la presentación de la plataforma y este es el proyecto del cual les quiero hablar y del cual también va mucho de la mano con este asunto de la discriminación de género de la que tú hablabas, Carlos. Es un proyecto que se llama La Casa es de Todos. Acabamos de terminarlo, todavía no presentamos resultados. Es un proyecto que habla en favor de la corresponsabilidad del trabajo no remunerado en el hogar. Todo lo que es lavar, planchar, cocinar, cuidar a algún familiar, pues recae generalmente en la mujer simplemente porque es una cuestión de género, ¿no? Entonces la corresponsabilidad lo que busca es otorgar de nuevo esos roles de género y pues les voy a poner aquí rapidísimo también un video de la promoción de estos 20 talleres que acabamos de dar junto con... Bueno, este videito fue de porque de los 20 talleres, 19 los colocamos, 10 en empresas, en escuelas públicas y 10 los colocamos, no, 9 los colocamos en escuelas públicas y privadas, se fue la mitad y la mitad, y uno lo dejamos abierto de captación, captamos público a través de Facebook, todo lo operamos en la interactividad. Atendimos a más de 500 niños y luego pues cada uno de ellos nos envió un dibujo pues de cómo hacían o cómo pues aportaban con la corresponsabilidad en el hogar. Nos encantaron las manifestaciones de los y las chicas. Esta maqueta es de Alexa Flores y luego lo que hacíamos es que concluíamos con entregarles una tableta electrónica para ellos. Gracias al fondo de la Secretaría de Igualdad Sustantiva. Aquí estoy pues tapando el rostro de Alexa para pues para cuidar sus datos personales. Esta maqueta nos encantó, es de Eder Jaciel, porque déjenme decirles, y ahorita les voy a mostrar rapidísimo un manual, porque Eder lo que hizo fue que literalmente siguió nuestras instrucciones e hizo un listado de todas las labores que se hacen en su casa, absolutamente todas, y de cómo él podía colaborar en cada uno de los espacios de su casa. Y aquí está Eder Jaciel con su tableta. Y bueno, otra de las cosas que hicimos con este proyecto que nunca habíamos hecho, pues es que hicimos un pequeño manualito para poder regalarlo ahí pues a las personas que que se conectaron con nosotros. Y este manual lo que hace es que de alguna manera concentra una síntesis de lo que vimos en el taller. Aquí está y habla del trabajo, de la corresponsabilidad del trabajo no remunerado, y pues habla de cómo esto afecta a los derechos humanos y cómo no impulsa una cultura de paz y una cuestión de equidad en el hogar. Y lo que uno como pequeño y pequeña tendría que estar haciendo para pues no coartar su capacidad de responsabilidad y no coartar su capacidad para hacerse responsable de sí mismo, ¿no? Y además, lo que hicimos fue que acabamos de traducir este manual al Wixárika, que es una de las lenguas más representativas del estado de Jalisco. Se van a imprimir, de hecho, en este momento se están imprimiendo 2,000 manuales que se van a repartir en distintos puntos del estado. Y pues yo con este proyecto que me encanta, pues concluyo mi participación desde el punto de vista de la inclusión. Muchas gracias, Lau. Gracias, Claudia.
Yo creo que son ejemplos muy interesantes de trabajo colaborativo y participativo. Y colgándonos un poquito con el tema de inclusión desde género, me gustaría abrirle micrófono y cámara también a Margarita para que nos cuentes un poco sobre los proyectos que desde la museografía has colaborado y en los que para mí ha sido súper valioso tu aportación en mantener una representatividad, inclusión desde muchos ámbitos. Margarita, bienvenida. Gracias. Me da mucho gusto saludar aquí a todos y a los que están conectados viéndonos. Muchas gracias. Pues sí, yo puedo hablar desde el diseño museográfico y a lo largo de los años que he trabajado en esto, bueno, he llegado a las conclusiones que les voy a platicar a continuación. Por supuesto que usted puede colocar lo que voy a decir en cualquier otro ámbito de diseño, ¿verdad? Así como decía Carlos al principio que todas esas diversidades, esa gama de diversidades, también colócalo, ¿verdad? En la diversidad que sea. Pero bueno, ese es el trabajo que yo he podido hacer, el diseño museográfico, entonces voy a hablar desde ahí. Les voy a poner unas imágenes mientras platico lo que platico, solamente para acompañar la plática visual. Somos diseñadores y nos gustan los dibujitos. Ahí está. Bueno, entonces hablando del diseño museográfico inclusivo, me he dado cuenta que podríamos sintetizar en tres fases de diseño. Las dos primeras fases son obvias en la retórica, porque no son obvias en los resultados, todavía estamos lejísimos de lograrlas, pero bueno, la primera fase es la eliminación de las barreras urbanas y arquitectónicas. Es obvia, ¿verdad? O sea, para garantizar el acceso, garantizar la cadena de accesibilidad a todas las personas con todas sus peculiaridades, tenemos que empezar por eliminar las barreras. Y esto quiere decir que en el diseño hay que ajustar o diseñar por primera vez los espacios museográficos, ¿verdad? Acatando las normas de accesibilidad universal y todo eso. La segunda fase es la fase de la traducción e interpretación. Es decir, hay que hacer entendible el contenido dentro de los museos, las piezas, todos los discursos museográficos, hay que hacerlos entendibles. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues primero hay que reconocer la proveniencia cultural de los visitantes, entenderlos, cambiar de idioma. No solamente estoy hablando de inglés, alemán, español, o braille, incluso hay que poner también las cosas en braille, sino cambiar, quizás a veces tenemos que cambiar el tono, tenemos que cambiar la manera. Ahí están viendo esas imágenes de Si yo fuera Orozco, en las que hicimos 3 lenguajes de lectura o 3 niveles de lectura para niños pequeños, para familias o chavos un poquito más grandes y quien quisiera profundizar, bueno, había otro nivel de lectura. En fin, entonces eso es como cambiar el idioma. Después hay que utilizar todos los recursos necesarios para lograr esa experiencia de conocimiento, o sea, recursos gráficos, interactividad, actividades guiadas, en fin. Por ejemplo, ¿cómo se podría hablar de mecánica cuántica a niños, ¿no? Era un ejercicio que tenía un profesor en la maestría. Bueno, pues hay que cambiar de idioma, hay que conocer a los niños, hay que hacer todo lo posible para que se entienda este asunto, ¿no? También la interpretación de los contenidos significa, pues, acercarlos al entendimiento, pero no solo al entendimiento, sino al disfrute. Cuando una persona conoce más de un tema,
es capaz de disfrutarlo mucho más. Entonces eso es bien importante. Y estas son como las fases obvias, ¿verdad? Esto es clarísimo en el diseño, aunque no lo hacemos o lo hace muy poca gente. Pero hay una tercera que es lo que a mí me interesa muchísimo seguir desarrollando en mi desempeño profesional, que es el diseño de nuevos contenidos. Es decir, el diseño de contenidos realmente significativos para todo tipo de personas. Trascender la traducción, trascender esa traducción literal o ese cambio de idioma o esa interpretación de la que hablo en la segunda fase y llevar a los visitantes, igual con todas sus peculiaridades, hacia experiencias que los conmuevan, tal como nos puede llegar a nosotros a conmover, por ejemplo, la contemplación de un cuadro de Picasso, o no sé, que cuando estamos frente a esa pieza nos mueve. Yo no estoy tan segura, por ejemplo, cómo movería a un ciego, por ejemplo, una traducción literal de esa pieza. O sea, una pieza en relieve para que toque. No estoy segura si esa pieza realmente lo conmueve como a nosotros que la estamos viendo. Esa es mi inquietud principal en el diseño. Para que esto suceda, o sea, para que nosotros logremos diseñar contenidos realmente significativos, creo que no basta traducirlos, no basta hacer esas traducciones literales, sino hacer un proceso de diseño mucho más profundo en el que implique tres partes, o sea, la investigación. Tienes que hacer un trabajo de investigación profunda. Y como decía Carlos también al principio, el diseño participativo o el codiseño, es decir, las personas o los visitantes en este caso se tienen que involucrar en el diseño de estas experiencias y la evaluación, ¿verdad? Que eso también le tenemos mucho miedo a la evaluación, pero sin la evaluación no hay cambios significativos hacia ninguna parte. Bueno, estas son las tres fases y para conectarlo pues con el otro tema importante que es la innovación, pues creo que estas fases completas, o sea, lograr completarlas, van a lograr marcar la diferencia entre esa innovación que se ha entendido como el consumo irreflexivo de tecnologías hacia una innovación más dedicada a o más centrada en la justicia social y en la justicia ambiental. Entonces, bueno, estas son las imágenes que les quería mostrar y algunas exposiciones que hemos realizado como grupo. Piezas interactivas, y este es un taller en la que participan niños con síndrome de Down. Ellos son los meros participantes los protagonistas principales. En fin, bueno, tengo aquí pocos ejemplos. Ahí está. Ya no. Esto. Gracias, Margarita. Fíjate que acabas de poner sobre la mesa un tema que me parece muy interesante. Hablas que muchas veces la tecnología se vuelve una herramienta, ¿no?, para solucionar muchos de los retos que tenemos, a lo mejor algunas barreras como las barreras del idioma, algunas barreras como el no poder leer algo y poderlo acceder a través de audios, pero también creo que a veces la tecnología se vuelve algo que lejos de volverlo accesible para todos, una vez más va creando una barrera. No sé si tú o alguien más quiere retomar alguna idea sobre este tema.
cómo la tecnología nos ayuda o nos excluye a la inclusión y qué cosas deberíamos considerar nosotros como diseñadores o empresarios, inversionistas, para trabajar en eso. Bueno, yo tengo un ejemplo, si me permites, con respecto a la cuestión de cómo la tecnología puede afectar. Bueno, pues haya una iniciativa de una chica que estudió una carrera en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que se dio cuenta en una feria, en una exposición de aplicaciones, iba con otras 2 compañeras de ella que son de piel blanca, y entonces cierta aplicación pedía que se pusieran frente a la cámara para reconocer su rostro y pudieran hacer uso de dicha aplicación. ¿Y cuál va siendo su sorpresa? Que reconoció a todas sus compañeras de piel blanca, pero no a la de ella, que era negra. Entonces fundó una iniciativa que se llama Algorithmic Justice League, y lo que hace es que pugna justamente por todos los algoritmos discriminatorios, ¿no? Porque ya si eres hispanoparlante, pues te ves menos o te cuesta más trabajo que tu iniciativa se vea en las redes. Si no eres anglosajón, de piel blanca, pues entonces no vas a ser discriminado, al contrario de, por ejemplo, las razas negras. Entonces, esta cuestión de la inteligencia artificial usada de una manera tan discriminatoria y tan poco humana, por supuesto, que nos pone en riesgo a todos de una manera, a lo mejor hasta límites impensables, ¿no? Esa podría ser pues un ejemplo lamentable, ¿no? Sí, a mí se me ocurren otros igual, partiendo, por ejemplo, de lo que comentas, Claudia, sobre temas digitales. El mismo caso, ¿no? Hay algoritmos financieros en donde sistemáticamente las mujeres, independientemente de su historial crediticio, acaban recibiendo peores calificaciones que los hombres por el simple hecho del género, ¿no? Y caso contrario, está el caso de M-Pesa, que es la entidad financiera más grande de África y que básicamente lo que hizo fue inventar el fintech o las finanzas a distancia desde antes que existieran los teléfonos inteligentes. Desde el 2003, algo así, hasta, no sé si todavía, pero la entidad bancaria de más rápido crecimiento en África era M-Pesa, y básicamente lo que era es una banca basada en mensajes de texto, ¿no? Porque evidentemente era mucho más sencillo llevar telefonía celular a las comunidades rurales de prácticamente toda el África subsahariana que llevar entidades financieras físicas, ¿no? Entonces, antes de que existiera la banca móvil en Europa, probablemente ya existía en la África rural. Y entonces es un ejemplo de cómo, pues, o sea, algo que era tal vez muy sencillo de entender, ¿no? Que era como un mensaje de texto, era muy sencillo de dispersar, generó un impacto brutal en la inclusión financiera de las comunidades rurales africanas. Y más o menos ahí está el tema de e-health, ¿no? De la salud a distancia, en donde también con la misma lógica se empezaban a ofrecer consultas médicas a distancia, en donde se trabajó muchísimo en el diseño de guías de autodiagnóstico que les permitía a las personas o a las personas del sector salud poder decirle a una persona, pues mira, estás bien, ¿no? Vigílate 2 días más, o sí conviene que camines las 6 horas que te vas a echar desde tu aldea hasta el primer centro de salud para que puedas acceder a una siguiente auscultación, ¿no? Esa diferencia, es decir, no, mejor si vente, es muy distinta si estás en el centro de salud de la colonia a si estás a 8 horas caminando de distancia, ¿no? Entonces, así es como ayuda la tecnología. Les voy a poner rápido otros ejemplos de cómo la tecnología entendida, yo lo veo como, no sé si sea formalmente un concepto, pero yo le llamo retroinnovación, que es utilizar la sofisticación del pensamiento tecnológico para hacer cosas que van hacia atrás en la complejidad, ¿no? Por ejemplo, que están viendo aquí, no sé si ven mi cursor cómo se mueve, ¿no? Esa es una botella de Coca-Cola, una botella de plástico llena de agua con cloro, que se utiliza para iluminar las viviendas de los barriales de Filipinas, en donde están tan apretadas las barriadas que no tienen ventanas las viviendas, ¿no?
Entonces lo que hacen es que perforan el techo de lámina, pegan en un cuadro de lámina la botella con agua y eso equivale a un foco de 50 watts adentro de la casa, ¿no? Lo cual se traduce en que los niños pueden hacer su tarea, las mujeres pueden cocinar sin utilizar luz de combustión, que luego eso tiene implicaciones en salud. Por ejemplo, que es como un popote, es un filtro en un popote, ¿no? Y se llama The Life Straw porque uno de los principales problemas de salud, igual en el África subsahariana, es que las únicas fuentes de agua son charcos que tienen parásitos, ¿no? Entonces, un producto de esos pues resolvió, ha incidido sustantivamente en la mortandad infantil por diarrea, por ejemplo, ¿no? Entonces, estas son, es otro ejemplo de cómo la tecnología ayuda. Y yo hablaría de cómo a veces la tecnología no ayuda, es que también, y eso particularmente pasa en sostenibilidad, que se piensa en la sostenibilidad como primero problemas ambientales y entonces los problemas ambientales se resuelven con tecnología, ¿no? Entonces, desde ese sentido, la tecnología irrumpe como la única vía del diseño, de la innovación, y se pierden otras teorías de cambio, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, hay gente que habla que la energía eléctrica debía ser un derecho humano, porque en las comunidades rurales no tienen refrigeradores. Lo que no están entendiendo es que en las comunidades rurales la comida no se acumula, ¿no? Se preserva de algunas formas, pero se consume, se distribuye, se reparte, y la mayoría de las personas en las comunidades rurales no dependen de almacenar comida, ¿no? Pero para una persona urbana, blanca, que vive en una cotidianidad frenética, pues claro que el refrigerador lleno de comida congelada es una sensación de bienestar, ¿no? O por ejemplo el caso del excusado que está ahí, que ese es un proyecto peruano, en donde en las comunidades periurbanas, sobre todo de Lima, donde son comunidades que están en las montañas, donde no hay agua corriente ni drenaje, las casas tienen, pues ni siquiera es una fosa séptica, es un hoyo en el piso donde la gente evacúa, ¿no? Y más allá de los problemas de salud, por ejemplo, lo que muchos de los usuarios dicen es que ahora ya me siento bien invitando o teniendo visitas a mi casa, porque si me piden el baño, no les voy a enseñar un hoyo maloliente, les voy a enseñar un retrete que es seco, no utiliza agua, y que además que tiene un sistema de compostaje que convierte los desechos en composta, y además crearon un modelo de negocio en donde las mismas personas de la comunidad trabajan con la recolección de los contenedores para utilizar la composta y llevar contenedores limpios, ¿no? Entonces, no nomás es la tecnología como tal, sino es cómo pensamos desde un enfoque sistémico y con un enfoque de cadena de valor, cómo esa tecnología va a afectar una realidad para mejorarla, ¿no? Entonces, muchas veces cuando no tienes enfoque sistémico, se hace una intervención con un diseño que no está pensado en toda la cadena de valor y los resultados son contraproducentes, ¿no? Por ejemplo, en México las estufas ahorradoras que se utilizan en las comunidades rurales no han tenido éxito y quienes las promueven no han entendido por qué, ¿no? Y en Sudamérica al parecer son muy exitosas y en África también, pero aquí en México no. Y nadie lo ha entendido porque no nomás es cuestión del diseño y la tecnología, es entender el sistema, ¿no? Voy a retomar el ejemplo, Carlos, que tenías del Estado. A mí me gusta poner sobre la mesa esta idea que no solo hay que pensar en el usuario, ¿no? Ahorita en los ámbitos de diseño ha surgido mucho el tema del diseño centrado en el usuario, pero yo pienso que es importante ir más allá. Hay otras corrientes que van diseño centrado en las abejas, ¿no? Y diseño centrado en la vida, porque al final somos parte de un sistema, ¿no? A lo mejor atiendo a la necesidad específica de una persona o de un grupo, pero si no pienso en más allá de que lo usó, sino cuando ya no lo usó, o cómo se vendió, o cómo se generó economía, o cómo se generó un desecho, también nos hace corresponsables, ¿no? Y nos impacta a todos de igual manera. Aquí voy a retomar un poquito para plantear como una pregunta más. Ya estamos casi sobre el tiempo del cierre y les quisiera dejar un espacio para hablar a cada uno.
pero yo tengo una pregunta que es, como empresas o como inversionistas algunas personas o como diseñadores, arquitectos que tenemos la responsabilidad de proponer hacia el futuro, ¿cómo hacemos? Voy a hacer la equivalencia, ¿no? Con temas de sustentabilidad muchas veces se cayó en el greenwashing, ¿no? En que tengo un discurso, pero realmente no estoy generando un cambio o no es tan profundo o es como el puntito necesario para cumplir, ¿no? Y no sé cuál sería el término equivalente, pero para que cuando hablemos con temas de inclusión no nos quedemos en un nivel de actores, ¿no? En el que a lo mejor yo hago una pequeña acción, pero no trato de romper el status quo, no desafío, no innovo. ¿Cómo podría moverme hacia ser mucho más allá que un actor, un segundo nivel que podría ser un aliado y un tercer nivel que podría ser un cómplice o una cómplice? Pues bueno, yo creo que y yo lo veo bien simple y o sea, es simple en el sentido de comprenderlo, no es tan simple en cómo abordarlo, que es el codiseño y los procesos participativos, ¿no? Creo que toda nuestra región está viviendo, bueno, y el mundo entero está viviendo una renuencia al diálogo y una polarización de posturas y de grupos y demás. Y en esa fragmentación lo que acaba sucediendo no es que no dialoguemos, simplemente no salimos de nuestra burbuja para dialogar, o sea, dialogamos con nosotros mismos, simplemente reflejados en otra persona que piensa igualmente que yo. Entonces, el reto es, para concebir un diseño, para conceptualizar una solución, el reto es, o sea, yo creo que es un ejercicio, aprender a dialogar con las personas más distintas a ti mismo, ¿no? O sea, ¿quién es más diferente a ti y cómo vas a lograr un espacio de diálogo en paridad, en donde no haya supremacía intelectual, ni moral, ni mucho menos? Por ejemplo, aquí en México, en la Ciudad de México, hay proyectos de emprendimiento y de innovación en Ixtapalapa, en la Colonia Guerrero, en Monterrey, hay lo mismo en la Colonia Independencia, que son barrios bravos, que son barrios que han enfrentado o que han vivido transgeneracionalmente la segregación socioeconómica, pero que al mismo tiempo tienen una identidad muy sólida y que tienen, o sea, que poco a poco van generando capacidades, ¿no? Porque al final de cuentas en la exclusión, pues no te queda otra más que generar capacidades y su capacidad de autorganización es impresionante, ¿no? Entonces, ¿cómo acceder a esos espacios? Y lo mismo con las comunidades indígenas. Ahorita o campesinas, ¿no? Ahorita en la pandemia lo que estamos viendo es el colapso del modelo urbano en el que no sabemos qué hacer para sobrevivir, ¿no? Si nos mueven 2 pesitos los supuestos de los que depende nuestra estabilidad urbana, colapsamos la ciudad. Y sin embargo, en las comunidades campesinas y rurales, o sea, pues ponte a sembrar. O sea, si te quedaste sin chamba en la ciudad, pues regrésate al campo y ponte a sembrar y a ver cómo lo hacemos. Porque naturalmente tienden a organizarse y naturalmente tienden a co-crear soluciones, ¿no? Entonces, ese es el para mí esa es la gran apuesta. O sea, cómo generamos espacios de diálogo y hospedados desde mi trinchera por las empresas, en donde la parte creativa dialogue con los grupos objetivo y en donde las teorías de cambio se compartan, pero que no sea, o sea, o sea creo que es bien sutil, ¿no? Y habría que ver cómo son las experiencias, pero ese simple hecho de decir, oye, venimos a ver cómo ves tú un problema y qué soluciones tienes y cómo te la puedo enriquecer, ¿no? En lugar de decir, vengo a decirte cómo podemos resolver tu problema, ¿no? Muy bien. Margarita, Claudia, ¿quieren decir alguna idea que nos ayude a ir cerrando? Sí, ahí continuando con lo que dijo Carlos, yo creo que también la labor de los diseñadores es enfrentarse, yo le leí este concepto a Germán Solenís, a nuevas reflexividades. Quizás la profesión nos enfrenta a problemas estéticos, de diseño formal, estructurales, en fin. Pero luego no llevamos más lejos nuestra reflexión como profesionistas.
Entonces, entrarle más allá, o sea, ir más allá de lo que nos enseñan en la carrera, o que sí tiende a ser cada vez más social, pero pues no necesariamente todas las formaciones de todos. Entonces, entrarle a esas nuevas reflexividades, pues que hagan el diseño más cercano a la inclusión, a la participación de todos, cada vez más. Bueno, yo por último, retomando un poco de lo que dices, Margarita, de ir más allá, pues yo creo que los diseñadores mexicanos y mexicanas en este contexto tan complicado que tenemos nacionalmente, pues tenemos todavía un reto todavía mayor. Yo voy a hacer nada más rapidísimo un señalamiento que hizo Marco Tavanti, un profesor de la Universidad de San Francisco, alguna vez que estuvo por ahí en el ITESO, en el marco de ejercicio del Centro Miller de la Universidad de Santa Clara, California, que se dedica a impulsar en 100% sociales a nivel mundial, que por cierto tienen abierta una convocatoria, vale la pena que se den una vuelta por ahí, el Miller Center, lo pueden googlear. Y bueno, lo que decía Marco Tavanti es que una de las cosas que se tenía que empezar a manejar en el discurso de la innovación era la cuestión de la seguridad. Y vaya si en México la tenemos vulnerada. Entonces nos estamos encontrando con manifestaciones impresionantes en donde la narcocultura pues nos tiene aquí en el país contra las cuerdas. Y la realidad es que yo creo que sí tenemos que empezar a hacernos preguntas mucho más densas y más profundas desde el punto de vista de esta cuestión de seguridad y de cómo esto pues viene a mermar también la capacidad creativa o viene a supeditarla a este tipo de grupos que no son otra cosa que pues una gran mafia, ¿no? Y vaya si son temas retadores, pero vaya que también el diseño como disciplina desgraciadamente no está ajeno a los mismos. Entonces, pues sí, yo creo que sí tenemos que ir más allá y tenemos que envalentonarnos y meternos inclusive en esos temas. Y esa sería mi última reflexión. Muchas gracias, Claudia. Laura, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Sí, para dar término a la jornada. Bueno, agradecer a Laura por moderar esta mesa de conversación. Gracias, Claudia, Carlos y Margarita, por sus palabras en este último bloque de inclusión. Terminando esta mesa de conversación, damos por finalizada la primera jornada del Encuentro Internacional de Industrias Creativas, Culturales, Arquitectura y Diseño hacia el 2050. Como equipo del PTI Bio Creativo, queremos agradecer cordialmente la participación de todos los ponentes, las moderadoras y moderadores, y también a las autoridades que dieron inicio a esta jornada. Los invitamos a conectarse mañana viernes 4 de diciembre a las 10 de la mañana a la conferencia de Peter Bishop desde Inglaterra. Seguiremos transmitiendo en vivo por Facebook y YouTube. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias.